en las mediciones realizadas en junio, que es donde tenemos la máxima sequía, ¿sí? Vean ustedes que Hass clonal también es afectado, aunque es muy similar entre la época de lluvias y la época de sequía. ¿Por qué es muy similar? ¿Verdad? Entre 0 es agua pura. Entonces, hacia acá es cada vez más intensa la sequía, o sea, más intensa la falta de agua. ¿Verdad? Vemos que Hass clonal no sufre mucho. ¿Por qué? Porque no tiene portainjerto, no tiene interrupción de conexión de haces vasculares, que sí sucede en todos los demás casos en donde tenemos planta injertada, ¿verdad? Entonces, Hass clonal, el agua fluye con mayor facilidad. Sin embargo, si vemos que a final de cuentas al productor lo que le interesa es la producción, kilos por árbol, aquí tenemos una serie de portainjertos clonales, a excepción de la T, que ese es el testigo, es de semilla, y el HC, que es el Hass clonal. Entonces veamos, o más bien vimos, que aunque el Hass clonal no sufra, ¿sí?, por falta de agua, ¿sí?, sin embargo, no es muy buen productor comparado con otros materiales que sufren más por la sequía. Sin embargo, su producción es superior a la de Hass, ¿verdad? Entonces, de ahí la importancia del portainjerto y su interacción con la variedad injertada. Temperatura. Creo que esto es algo que les va a ser familiar. Número 1, ya comentábamos, la temperatura ambiental cuando desciende promueve iniciación floral. Temperatura cálida, brotes vegetativos. Temperatura fresca, floración. Así de sencillo, y eso sirve, si nosotros empezamos a ver cómo va la tendencia de nuestras temperaturas, nosotros podemos estimar si vamos a tener un problema de una floración abundante o no. Normalmente aquí en Perú no tienen problemas de floración, pero en muchas zonas simplemente las temperaturas que se están presentando meses antes de la floración son un buen indicador de si vamos a tener problemas de floración o no. Una vez que se da la iniciación floral, que es el estado 4, que ya habíamos comentado en la charla previa, lo que se ocupa es incremento en temperatura para que ocurra el desarrollo floral, ¿verdad? El estado coliflor, vemos aquí, y también para alcanzar del estado coliflor antesis necesita temperatura. Sin embargo, depende del cultivar, del clima, el manejo del huerto. Usualmente, de yema vegetativa antesis, ¿verdad?, pasan de 3 a 12 meses. Igual, o sea, no hay una regla de decir tienen que ser 6, tienen que ser 10. ¿Cómo nos afecta la temperatura en floración? Aquí tenemos enmarcado en la parte central, ¿verdad?, un régimen de temperatura en antesis entre 25 y 20 grados, que se reporta como la óptima. Esta temperatura es muy común que ustedes la tengan en las etapas de floración, lo que usualmente resulta en buena cuaja. ¿Por qué? Porque aquí vemos que hay un número importante de flores abiertas a esa temperatura, disminuye mucho cuando las temperaturas son altas. El número de días de periodo de floración, ¿verdad?, obviamente a más frío se alarga, a más calor se acorta, y en este estudio en Hass duró aproximadamente 45 días. El número promedio de flores por día, ¿verdad?, 26, o sea, ustedes están 20, 25, sobre todo en esta época en la zona norte no hay muchos problemas. Ya veíamos, es importante la cuestión del desarrollo del tubo polínico. Una vez que el polen cayó a mi flor, la germinación es influenciada por la temperatura. Y aquí se hizo un estudio en donde se polinizaron flores en estado femenino y en estado masculino, a 20 grados, a 25,
y a 26 grados. Esto fue en condiciones de campo, esto fue en laboratorio. Y pues se encuentra que a 25 grados hay algo de diferencia en la germinación, no muy importante, generalmente está arriba de 30%, ¿verdad? En todos los casos, sobre todo a nivel huerto, estuvo casi 40%. No afectó significativamente el hecho de que la polinización o la fertilización hubiera ocurrido en flores en estado femenino o masculino. La humedad, ¿cómo me afecta la humedad ambiental la germinación del polen? Aquí vemos que sí hay un efecto importante, ¿verdad? Cuando la humedad relativa es baja, tengo menor germinación de tubos polínicos que cuando tengo ya 75% o más de humedad relativa. Igual no hay mucho efecto de si mi flor fue polinizada y fecundada en el estado femenino o en el estado masculino, porque luego a veces se dice, no, es que la flor tiene que ser polinizada y fecundada en estado femenino, si no, no hay cuaja y por eso se te cae el fruto. Y bueno, ahí están los datos. Ya que ocurrió la polinización, desarrolla el tubo polínico, fecunda mi óvulo, a partir de ahí se forma lo que son los embriones. ¿Cómo me afecta el crecimiento de embriones? ¿Cómo afecta la temperatura al crecimiento de embriones? Aquí tenemos igual 25 a 20 grados, ¿verdad? Tenemos un promedio de células después de la polinización cercano a 2, 17 grados y 12, menos temperatura alta, más cantidad de células, pero vean ustedes que a esta temperatura alta, a los 14 días, no hay ningún embrión vivo, ¿sí? Y a 14 días tenemos la mayor cantidad de células a esta temperatura, inclusive comparada con las temperaturas frías. Entonces, todos esos procesos, por eso cuando alguien dice, ¿cuál es la temperatura óptima para cuaja de fruto? Pues en realidad para cada proceso que se está dando, la temperatura, la humedad relativa, está teniendo un efecto diferencial. O sea, no solamente es meter cajones de abejas y decir, ya me quedo de brazos cruzados. No, hay otros factores por ahí ambientales que están influyendo. Ahora bien, las temperaturas altas en floración y cuaja, aquí hay una evidencia de cómo afecta mi producción. Aquí tenemos fuerte, tenemos Hass. Este es un índice de estrés por calor que considera la temperatura máxima diaria, cuántos días esa temperatura máxima extrema está presente y qué tanto esa temperatura coincide con mi época de floración y cuaja para ver el efecto negativo de la temperatura. Y aquí se ve, a mayor estrés por temperatura, menos producción en Hass, menos producción en fuerte. O sea, es directo el efecto. Más temperatura extrema, menos producción. Caída de fruto. Frutillos, quisiéramos que no cayeran, son frutos pequeños, pero muchas veces de ahí depende mi cosecha. Vemos que de los factores que más se asocian a la caída de esos frutillos, aquí hay caída de yemas, de flores, pero son los frutillos los que tienen la correlación más alta, es temperaturas máximas, se asocia más con caída de fruto, es decir, más calor en floración, más caída de fruto. Más baja la temperatura mínima, más caída de fruto. Disminuye humedad relativa, más caída de fruto. Es decir, temperaturas extremas hacia arriba, hacia abajo o baja humedad relativa, directamente relacionadas con caída de frutillos pequeños. Por los factores que ya veíamos, de transpiración sobre todo, que no puede controlar la pérdida de agua el frutillo. Alta temperatura en muchos lugares, incluyendo aquí en Perú, causa aborto de yemas, es decir, las yemas apicales sobre todo mueren, se caen, y usualmente tenemos floración axilar, que hemos visto que es predominantemente determinada. También la alta temperatura nos causa esa caída de fruto en el verano,
nos quema follaje y es la principal causa de que el fruto se quede pequeño. Y se queda pequeño porque, como ya comentó Marco, en la noche es cuando el fruto crece. Es cuando los carbohidratos acumulados en el día son respirados para producir carbohidratos de producto secundario que son los que van a hacer crecer el fruto. Entonces, entre más calor en la noche, más fruto pequeño. Algo que usualmente no consideramos es esa temperatura, ¿qué tanto me afecta las raíces? Vamos al huerto profundo y vemos, le falta agua, mira, ponle agua porque las hojas están tristes, o ponle agua porque se están quemando las hojas, o ponle agua porque se me está cayendo la fruta. Pero el asunto está en que es la raíz uno de los órganos que es más afectado por las altas temperaturas. Altas temperaturas estimulan el crecimiento de todo el árbol, menos de las raíces. Hay diferencias entre portainjertos. Las máximas tolerables, estamos hablando de temperaturas de suelo, para portainjertos de raza mexicana, 28 grados centígrados en el suelo. Guatemalteco, entre 28 y 30. Antillano, hasta el momento, es el tipo de portainjertos que más tolera la temperatura alta del suelo. Tiene un umbral aproximado de 35 grados centígrados. Sin embargo, ustedes deben de saber que en condiciones como las que están cultivándose paltos en Perú, en zonas de desierto, usualmente la temperatura del suelo alcanza más de 45 grados. ¿Qué sucede a esas temperaturas? Se paraliza el crecimiento de raíces. Y esa es una causa de estrés que puede resultar caída de fruto, caída de flores, según